Muchachos, muy buenas tardes. Bueno, el tema que compete para el día de hoy, nosotros estamos todavía en nuestra lección número 14. Hoy vamos a ver este tema, epsilon prima, que tiene que ver con los pronombres y adjetivos posesivos. Es un tema amplio, en el sentido de que entre la construcción morfológica y las funciones sintácticas, pues es necesario que hagamos pues dos encuentros. Hoy nos vamos a dedicar solamente a la construcción de tipo morfológico y la próxima vez que nos encontremos afrontaremos los temas que tienen que ver sobre el uso de los pronombres o adjetivos posesivos. Básicamente, recuerden que nosotros hemos estado viendo desde la lección 8 hasta la lección presente el tema de los pronombres. Hemos pasado por los pronombres personales, los pronombres demostrativos, los pronombres reflexivos, etcétera, etcétera. Ahora yo quiero proponerles esta otra forma de pronombres que, como ustedes ven acá, también pueden funcionar como adjetivos y normalmente funcionan más como adjetivos que como pronombres en la lengua griega. Vamos a ver por qué. ¿A qué me refiero yo con pronombres o adjetivos posesivos? Me refiero en español a esas partículas nuestras que expresan la realidad de la posesión. Recuerden los pronombres posesivos mío, mía, mis, tuyos, tuyas, tú, suyo, suyas, sus, nuestros, nuestra, vuestro, vuestra y sus respectivos plurales. Pues bien, en la lengua griega también existen pronombres adjetivos, pero recuerdo, como lo acabo de decir, que la mayor parte del tiempo funcionan como adjetivos más que como pronombres, aunque como pronombres se les puede también encontrar. Y la manera de construir la relación posesiva dentro del griego no es solo a través de estas partículas, pronombres, adjetivos posesivos, sino que también se puede construir utilizando, por ejemplo, en este caso concreto, el pronombre personal en caso genitivo. Por ejemplo, recuerdan que el pronombre personal ego significa yo. Para expresar la realidad genitiva, en mu o mu también nos ayudan, por ejemplo, a construir la posesión. Por ejemplo, cuando se dice el padre de mi, ho pater mu, el padre de mí. O como cuando decimos en la oración del Padre Nuestro, pater gemon, el padre de nosotros, a tal punto que nosotros traducimos Padre Nuestro, traducimos con un posesivo. Entonces, no es la única manera de construir la realidad de la posesión. Hoy nos vamos a dedicar simplemente a los pronombres adjetivos posesivos, es decir, a las partículas que tienen esa función exclusiva de expresar o comunicar la realidad de la posesión. Pero vuelvo a recordar que no es la única manera como lo estamos presentando aquí en letra verde, porque también con el pronombre personal en caso genitivo yo puedo crear la relación de posesión. Hoy nos dedicamos entonces a esta primera partecita y sobre todo en la cuestión morfológica. La próxima vez que nos encontremos, concluiremos la forma, digamos, las funciones sintácticas de esos pronombres, pero también hablaremos del pronombre personal que funciona así para crear la relación de posesión y traeremos algunos ejemplos de algunos diversos textos, tanto de la literatura clásica griega como de la literatura koiné. Bien, hablemos entonces de lo primero, pronombres, adjetivos, posesivos. Entonces estamos hablando de partículas que pueden ser a veces pronombres, que pueden ser a veces adjetivos, es decir, tienen esa doble posibilidad, como lo hemos visto en otras ocasiones. Se acordarán que lo que nosotros utilizamos como pronombre personal de tercera persona, recuerden que utilizamos el pronombre sustitutivo demostrativo, autos, auté, autón. Decíamos allá que eso es un pronombre demostrativo, pero que bajo algunas circunstancias puede ser un adjetivo, por ejemplo, en posición atributiva o, por ejemplo, en posición predicativa. Todo eso lo vamos a recordar a propósito de estos pronombres, pero en la siguiente sección. Ahora dediquémonos a mirar un poco la construcción de las partículas que exclusivamente se dedican a expresar la realidad de la posesión. Comencemos entonces por ahí. La lengua griega entonces posee una serie de partículas que son declinables para cada género, o sea, para el masculino, para el femenino y para el neutro. Y esas partículas van a expresar la realidad del poseedor y de lo poseído a partir, obviamente, de algunas construcciones que encontraremos dentro de los textos.
se suele utilizar mucho. Por ejemplo, en griego koine nosotros escuchamos mucho estas partículas posesivas, tanto si se utilizan estos pronombres o adjetivos posesivos como si se utilizan los pronombres personales genitivos. Ahora, para construir morfológicamente hablando los pronombres adjetivos posesivos, bastan dos cosas. La primera cosa es, vamos a utilizar el tema de los pronombres personales. Por ejemplo, si yo vuelvo al pronombre personal ego, pues eso no me sirve ahí para descubrir el tema, pero en el acusativo yo digo me, en el genitivo digo mu y en el dativo digo moi. Lo que se repite, la epsilon y la em, va a ser el tema para construir, por ejemplo, los pronombres o adjetivos posesivos de primera persona singular. Por ejemplo, nosotros decíamos tú, su, ¿recuerdan? Su, se, su o soy. Lo único que se repite ahí es sigma inicial. Ese va a ser el tema. Y al tema, ¿yo qué le voy a agregar? Le voy a agregar las terminaciones de los adjetivos de primera clase. Recuerden que los adjetivos se dividen en dos clases, primera y segunda. Claro, aquí estamos hablando también no solo de un pronombre, sino también de un adjetivo posesivo. Recuerden que los adjetivos de primera clase son aquellos que utilizan básicamente las terminaciones masculinas y neutras de la segunda declinación, o sea, las terminaciones, y para formar el femenino van a utilizar las terminaciones que corresponden a la primera declinación, como dice acá en esta aclaración. Entonces, miren, lo único que vamos a hacer es reciclar la información y unirla, de manera que el resultado construya los pronombres o adjetivos de tiempo posesivo. Esto nos sirve también como repaso, porque yo creo que hemos repasado tanto esto que es imposible que ya no esté en nuestra cabeza, pero igual nos sirve como repaso. Voy a explicar paso a paso la construcción morfológica del primer pronombre o adjetivo posesivo, o sea, el de primera persona singular. En los otros ya no, porque me parece que sería una exageración. Bastará simplemente con mostrarles a ustedes el paradigma completo de cómo esas formas están ahí. Entonces comencemos, formemos la primera persona del singular. En este caso formemos el género masculino. Les he dicho que existen partículas para cada uno de los géneros. ¿Qué basta para formar eso? Primero, como es la primera persona singular, nos basta el tema. Y el tema ya lo he dicho, es la epsilon y la m, la mu. ¿Y a esto qué le vamos a añadir? Pues le vamos a añadir, en el caso del singular masculino, las terminaciones, obviamente, que empleamos en los adjetivos de primera clase. O si de pronto eso todavía no se ha acentuado en nuestra cabeza, vamos a agregar las terminaciones de la segunda declinación masculina. Entonces aquí les coloco, por ejemplo, os. Si yo digo hemos, ahí ya tengo yo el primer pronombre de primera persona, en nominativo, masculino, singular. Miren toda la descripción morfológica que entonces habría que hacer con este tipo de cosas. Pronombre, en este caso posesivo o adjetivo posesivo, dependiendo de lo que sea. Voy a decir primera persona y después digo lo otro, porque es una realidad declinable, tengo que decir nominativo, masculino, singular. Observemos acá. Entonces, para los casos directos masculinos en el singular, voy a tomar la terminación os, como ustedes acabaron de ver ahí. Coloco el tema y la terminación y así me queda hemos. Hemos, ¿qué significa? Obviamente, si es la primera persona del pronombre posesivo, significa mío o mí. Mi casa, por ejemplo, mi perro, alguna cosa que exprese la realidad posesiva y o como lo queramos traducir, porque también podemos traducir mío, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. En el plural, ¿se acuerdan de la terminación de la segunda declinación plural? Era hoy. Por lo tanto, ¿cómo queda la forma? Queda bravo, queda emoi. Ahí está. Miren que es una acción de reciclar información y de volverla a construir en el lugar preciso. Emos, emoi. Recuerden que en los pronombres no tenemos el caso vocativo, entonces pasamos inmediatamente al caso acusativo. En el caso acusativo se recuerda la terminación del singular, terminaba en
en on. Entonces, ¿cómo debería quedar la forma? Quedaría emon. ¿Y cómo era la forma del plural masculino? Terminaba en, la terminación del plural masculino era us. Por lo tanto, la forma emus, también para significar mío o mí, dependiendo de lo que yo vaya a decir. Vamos al caso del genitivo. ¿Cómo era la terminación de la segunda declinación masculina para el genitivo? ¿En qué terminaba? En el diptongo U. Entonces la forma, atención, queda emu. Quiero que observen algo. Hemos cambiado ya la acentuación. Pareciera que nosotros estuviéramos bajo esa regla de la segunda declinación. La segunda declinación lo decíamos esta regla, que cuando una palabra, el nominativo, es oxítona, se mantiene oxítona en los casos directos y varía en los casos indirectos volviéndose perispomena. Bien, ¿cómo sería el plural entonces? Exacto, tenemos la terminación on para decir emon. Ahí yo tengo de mí o de mis, cualquiera de esas dos cosas, de mí o de mis. Mire que cambia, mire que cambia un poquito, porque nosotros tenemos el pronombre personal también en mu acentuado o sin acento mu. O sea, cambia en qué sentido, que nosotros tenemos en los pronombres personales dos formas para expresar esto. O escribimos así como está acá, de mu, o escribimos simplemente sin la épsilon inicial y sin el acento mu, una forma enclítica. En cambio, en los pronombres posesivos solo tenemos esta forma. No podemos tener dos formas, sino solo esta forma. Entonces, cuando encontremos mu sin acento y sin la épsilon final, eso es un pronombre personal en su manera enclítica. Pero cuando encontramos esta, ya tenemos que pensar, bueno, ¿será el pronombre personal o será el pronombre posesivo? Lo cierto es que las formas genitivas personales y las formas genitivas posesivas, ambas sirven para expresar la realidad de la posesión. Ya lo veremos cuando estudiemos un poquito las funciones en la próxima vez que nos encontremos. Nos quedan faltando las formas del dativo. ¿Cómo sería el dativo singular? Emoy. Y el plural, que termina en la segunda declinación plural masculina, en ois. Y terminaríamos diciendo emois. Las formas duales exactamente van a utilizar las mismas terminaciones. Entonces, por ejemplo, en los casos directos, recuerden acá, casos directos, terminaríamos en una omega y así construiríamos emo. Y en los casos indirectos tendríamos oin y obviamente la forma sería emoin. Aquí tenemos todas las formas masculinas. Al final, cuando ya tengamos todos los géneros, les propongo todo el paradigma completico para que lo puedan observar. Vamos entonces a formar la primera persona singular femenina. Para formarla, ¿qué basta? El mismo tema en con la terminación de la destinación femenina. Atención. Exacto, vamos a utilizar la eta. ¿Por qué? Porque antes de la eta hay una mu. Si existiera, por ejemplo, una consonante diferente, por ejemplo, una vocal, epsilon, iota o rho, es muy seguro que no tendríamos una eta, sino una alfa. Recuerden que tenemos alfa pura y alfa impura. La precedencia de esta consonante antes de la eta hace que la terminación no pueda ser alfa, sino que tenga que ser impura. Entonces tendremos un ME. Aquí tenemos el caso del nominativo. ME para decir mía o mi. En el mi no vemos el género, pero en el mía sí vemos el género. ¿Cómo sería el plural de estas formas? ¿Se acuerdan? Tratemos de hacer el ejercicio de recordarnos de las formas femeninas de la primera declinación. ¿Cómo es el nominativo plural? No hay. Ahí ya va haciendo la memoria, se está degradando poquito a poco. Bueno, esto nos servirá entonces para acordarnos un poco. La terminación plural es ay. Por lo tanto, la forma es emai. Caso nominativo. Vuelvo a repetir, el vocativo no existe, pasamos al acusativo. Me, emai. Caso acusativo, la terminación del acusativo singular de primera declinación es ¿cuál? Recordemos, es en. Por lo tanto, la terminación será mn.
emen. Y en el plural, aún así tendremos as. Y entonces tendremos el pronombre emas. Todos estos pronombres se utilizan en las Sagradas Escrituras, en el griego koiné, en la literatura clásica. Pues si juntamos todo eso, sí, pero muchas veces no se encuentran todas las formas. Entonces las vemos todas inclusive porque es necesario que al menos tengamos una idea completa. Vamos al caso genitivo. ¿Cómo era el genitivo singular de esta declinación? ¿En qué terminaba? Muy bien, en una es. Por lo tanto, la forma es emes. Y aquí se vuelve a aplicar lo de la regla. Lo que al nominativo singular era oxítono, los casos directos se mantienen oxítonos y los casos indirectos se vuelven perispómenos. Bueno, y el plural, posible que se nos acordemos la terminación del plural femenino. Esa es en on, y por tanto tenemos la misma manera del masculino, la misma forma. Es en el femenino, emon, de mis, de mí, de mis. Miren, las traducciones van a depender de dónde encontremos esto. Entonces, por eso yo aquí no estoy escribiendo traducciones. Ustedes ahorita en el cuadro que resume toda la presentación van a encontrar una posible traducción, pero la traducción va a depender es del contexto, del texto que estemos traduciendo. Entonces, simplemente es una traducción orientativa. ¿Cómo es el caso dativo para que terminemos el femenino al menos antes de llegar al dual? Muy bien, tendremos el me, ese diptongo impropio, ¿no? Con la iota suscrita. Y el plural sería, femenino, sería ais. Por lo tanto, tendríamos mais. Me, emas, me, emas. Observen cómo funciona esto. Vuelvo a repetir, es puro reciclaje. Es como si estuviéramos declinando sustantivos. Los casos duales, ¿cómo son? Recuerden que en los casos directos normalmente la terminación era una alfa. Entonces vamos a atender ema, ema. Y en los casos indirectos teníamos un diptongo, ay. Entonces tendremos la forma con su tema en más. Y esas dos cosas, ¿para qué? Para expresar las realidades dobles. Por ejemplo, ema puede ser mis dos, lo que sea. O emain podría ser de mis dos, siempre pensando en esa realidad doble. Alguno alguna vez me preguntaba, ¿siempre hay que traducir los duales el número 2? No necesariamente. A veces se puede incluso omitir ese número 2, pero nosotros, como estamos aprendiendo la parte morfológica, lo dejamos a fin de que eso nos sirva para acordarnos de que nos estamos refiriendo siempre a realidades dobles. Finalmente, formemos el neutro. ¿El neutro cómo se forma? Bastará para el neutro lo mismo. El tema em y al tema le vamos a agregar la terminación on. Aquí va. Ahora, vamos a construirlo entonces. Como vemos, nosotros vamos a utilizar aquí la terminación on, o sea que estamos pensando, no sé si se acuerdan del paradigma neutro, utilizamos la palabra daimonion, daimoniad, eso es lo que utilizamos en ese entonces. Vamos a hacer lo mismo acá, entonces, para el nominativo singular y también el acusativo, recordemos que el neutro tiene las mismas formas directas, entonces diremos mon. Y para el plural utilizamos la alfa. Entonces tendremos monema. Y eso significa tanto para el nominativo como para el acusativo. Mi, mío, podríamos decirlo. Ahora vamos al caso genitivo. El caso genitivo del neutro es igual al caso genitivo del masculino. El singular u me da como resultado en mu. Y en el plural teníamos de nuevo on, y esto me da como resultado emon. Entonces, de la misma forma, para los tres géneros, sobre todo en el genitivo plural. Es decir, tenemos masculino, femenino y neutro de la misma forma. En el caso dativo, los mismos del masculino. Terminación, diptongo impropio. Entonces, la forma será emon. Y plural, tenemos
el ois de la terminación del neutro, que también es del masculino, tendremos la forma emois. Y los casos duales serán exactamente iguales al masculino. Tenemos entonces en el caso directo la o, y eso me dará un emo, mis dos. Y en los casos indirectos tendremos hoy, y eso nos dará la forma muy. Para mis dos, con mis dos, por mis dos, de mis dos, lo que sea. Ahora les presento el cuadro completo para que lo observemos y digamos algo respecto a eso. Observen acá. Bien, muchachos, entonces aquí tienen ustedes el paradigma completico. Ese paradigma ampliado y corregido, revisado, es el paradigma que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo vuelvo a repetir algo. Estas formas las vamos a encontrar todas, 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 todas. Por ejemplo, en los textos bíblicos del Nuevo Testamento, no. Algunas sí, otras no. Porque ya les vuelvo a repetir que la realidad posesiva no solo se expresaba a través de estas partículas. Aquí simplemente una manera de construirlo y lo que más me interesa a mí es que vean cómo construirlo. Entonces tenemos en color negro los temas, es decir, aquella parte invariable por el momento, y en color azul, por ejemplo, tenemos el masculino, en color rojo tenemos el femenino, en color verde tenemos las terminaciones propias del neutro con sus posibles traducciones. Bien, dicho esto, vamos a la segunda persona del singular, pero ya no voy a hacer toda la construcción porque me parece que es exagerar. Ya al menos, ustedes saben que de pronto se les ha olvidado las terminaciones correspondientes a los adjetivos de primera clase o a las terminaciones de la segunda declinación masculina neutra y de la primera declinación femenina es que la deben de repasar. Miremos cómo se construye la segunda persona del singular, aunque ya lo había insinuado antes. Cuando nos acordamos de los pronombres personales, recordamos que hay un su, un se, un su y un soy. Eso nos hace pensar que el tema sea definitivamente sigma y que a esa letra nosotros tengamos que agregarle, como lo hicimos anteriormente, si es para el masculino, las terminaciones que corresponden a la segunda declinación masculina, es decir, os, on, u, o, hoy. Bueno, lo vemos enseguida en el cuadro. Si es en el femenino, esta, entonces diríamos un se, y agregamos las diferentes terminaciones propias de la primera declinación en alfa impura. Y si es un neutro, agregaremos on, o sea que la forma será son. Y también hacemos la respectiva declinación con las terminaciones de la segunda declinación neutra. Dicho entonces, observemos todo el cuadro, cómo funciona, para que lo tengan en cuenta. Mírenlo acá. Ven, lo único que he hecho es utilizar en negro, en color negro, el tema, que es una simple consonante, sigma. Lo ven acá. La ven para cada una de las formas. Y he dejado las terminaciones que utilizábamos en el tema anterior. Entonces, si me quedaría, por ejemplo, para decir tu casa, tu perro o tuyo, yo diría sos, sos, son, su, so, soy, sus, son, sois y finalmente soy. Todo esto para el masculino. Observen que las traducciones, vuelvo a repetir, son orientativas, pero no son taxativas, no tienen que ser propiamente esas. Miren que estas formas ustedes de alguna manera sí las han visto ya, aunque las han visto son como pronombres personales. Nosotros decimos en una de nuestras oraciones el nombre de Tito, onoma su, pero no confundamos este su con ese su, porque este su tiene legítimamente un acento circunflejo, mientras que ese su de allá es una forma enclítica, no tiene acento, por lo tanto, es un pronombre personal. Y como pronombre personal está expresando la realidad posesiva, pero sigue siendo pronombre personal. Entonces, por ejemplo, una descripción morfológica, nosotros diríamos pronombre personal en función posesiva. O sea, la realidad de ese toonomasu en el nombre de ti o en tu nombre sería pronombre personal que está funcionando como posesivo. Si en cambio tuviera este acento, sería muy posible que se refiriese solamente a este pronombre posesivo. En el femenino, observen las formas. Se, sen, ses, se, sai, sas, son, sais,
sa y sai. Y finalmente, las formas neutras son, su, so, sa, son, soy, soy. Ahí tienen ustedes, sonó como a Suso el del programa. ¿Ah? Bueno, ahí ya lo tienen ustedes. Como siempre pasa, vamos a llegar a la tercera persona del singular, que es un problema. Y es un problema porque las construimos con base en esto que hemos visto, pero realmente quien la usa, ni siquiera el griego clásico. Entonces, ¿para qué enseñarla? Pues obviamente, pues porque hay una tercera persona que hay que enseñar. O sea que cómo expresa el griego la tercera persona del singular, pues la expresa como expresamos la tercera persona. ¿Se acuerdan que la tercera persona no existía realmente? Había unas formas que se identificaban en el griego clásico, entonces había que sustituirlo por los pronombres demostrativos. Con los pronombres demostrativos hacíamos la tercera persona singular o plural. Pues aquí sucede un poco lo mismo, pero para que entendamos cómo hipotéticamente tiene que ser esta forma bastaría solo colocar las terminaciones, observe, o para el masculino, o para el femenino, o para el neutro. Y para identificarla vamos a agregar, porque como son las solas formas, vamos a agregar un espíritu fuerte o un espíritu que nosotros llamamos rudo, de manera que quede gutural, jos, ge, hon. Ven, entonces no habría un tema, presumiblemente. Ahorita les muestro una cosa para identificar, pero por el momento observen todas estas formas acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos colocado terminaciones, todas las terminaciones habidas y por haber, obviamente respetando los géneros masculino, femenino y neutro, y hemos agregado para identificar los espíritus. Quiero que observen los casos directos, todos tienen acentos, xeia o agudos. En cambio, los casos indirectos, todos tienen acento circunflejo perispomene. Lo mismo para los casos directos y los casos indirectos del dual. ¿Cómo son las terminaciones? Su, suyo, suyos. Bueno, tenemos que jugar con todas esas posibilidades, ¿no? Y esto sería la tercera persona. No habría mucho más que hacer. Basta con decir esto. Sin embargo, si ustedes observan bien y observen bien estas formas, la escritura es exactamente igual a otro pronombre que se llama el pronombre relativo. Sí, esa tercera persona es una tercera persona hipotética casi nunca usada. Cuando vemos esas formas, entonces, tanto si estamos traduciendo el griego clásico como si estamos traduciendo el griego koiné, debemos pensar que posiblemente se refiera más a un pronombre relativo que a un pronombre posesivo. Porque para la posesión, pues el griego utiliza el pronombre demostrativo que también se utiliza como pronombre personal. Qué cosa tan simpática esta. Es que es más, si nosotros buscásemos un tema para los pronombres posesivos de tercera persona singular, creeríamos que el tema es una epsilon. Mire cómo debería ser el tema. Geos, ge, geon. Solamente que, como lo vimos anteriormente, es como si ese tema, esa epsilon inicial, hubiese desaparecido, dando origen simplemente a estas terminaciones jo, y on, como lo veíamos en el cuadro anterior. Entonces, si vamos a hacer caso, estas deberían ser las formas del pronombre adjetivo posesivo, casi inutilizadas. Es muy raro encontrar esto, al menos en griego ático, eso pues, yo nunca lo he visto. Y si miramos, me devuelvo, miramos el cuadro anterior, esto sería más usado como pronombre relativo, que lo veremos más adelante, que es el pronombre relativo. Recuerden nuestra expresión en español que, o también el cual, la cual o lo cual, eso es un pronombre relativo. ¿Y cómo escribe pronombre relativo en griego? Así, con su respectiva declinación. Ya llegaremos al pronombre relativo y lo estudiaremos, tanto en su morfología como en sus funciones, obviamente sintácticas. Entonces, este pronombre de tercera persona debería ser así. Como no se emplea tanto o no se emplea
Básicamente, entonces lo que se tiende a usar para esto, en su sustitución, son los pronombres personales. Ustedes ya saben que el pronombre personal de tercera persona tampoco se utiliza el sustituto, que son los pronombres demostrativos. Sobre todo los que están en genitivo son los que se emplean en forma posesiva. Espero que esto quede un poquito claro. Nos quedan a nosotros entonces las tres formas del plural. Vamos a formar la primera persona del plural. Es la misma dinámica, muchachos. Necesitamos un tema. Atención porque aquí el tema se amplía un poquito. Escuchen. Gemeter. Gemeter es el tema para hablar de nuestro, nuestra, nuestros. ¿Qué le vamos a agregar? Las terminaciones son las del masculino os, las del femenino a y las del neutro on. Recuerden entonces que aquí hemos hecho un cambio, porque normalmente aquí veíamos el alfa impuro, o sea, la eta. Aquí ya vemos alfa, porque antes de alfa, miren lo que hay, una rho. Es decir, entonces volvemos a una declinación pura. Recuerden que para la declinación pura, antes del alfa, tiene que estar o una rho o las vocales epsilon o iota. Es como aquí hay una rho, entonces ya no vamos a tener eta, sino que vamos a tener. Entonces, para decir nuestro, digo geméteros. Para decir nuestra, diré gemétera, gemetera, perdón. Y para decir nuestro en neutro, diré gemétero. Les muestro acá el cuadro. Aquí tienen ustedes el cuadro final. El cuadro completa la idea de lo que es la primera persona del plural. Recuerden que las traducciones no son traducciones, sino orientativas. Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras y etcétera. Pero atención sobre el aspecto que les vengo diciendo. Aquí tenemos un tema más largo y, digamos, la problemática morfológica acá se refiere a la acentuación. Toda esta acentuación va a depender del nominativo masculino singular. Entonces, recordemos acá, posicionan proparoxítona, acento agudo, si la sílaba final es breve. Si no lo es, corremos el acento. Entonces tenemos geméteros, geméteron, perfecto, pero en los casos indirectos tenemos sílabas largas final, entonces corremos el acento gemeteru y gemetero. Recordemos que el nominativo plural, tanto para el masculino como para el femenino, hoy y ahí se consideran breves para efectos de la acentuación. Y por eso conservamos el acento donde lo encontramos en el nominativo singular, geméteroi, geméterai. En el caso del femenino, recordemos que las terminaciones son normalmente largas y por eso no tenemos gemétera, sino gemetera, gemeteran, gemeteras, gemetera. Solo tendremos el acento en la posición habitual con el nominativo plural. Y en lo otro tenemos lo mismo. Volvemos a gemétero porque la terminación on en el neutro es breve. Geméteron, geméteron. Aquí volvemos a mover el acento gemeteru, gemetero y así sucesivamente. Recuerden que la alfa en el neutro plural no se considera larga, sino que se considera breve. Entonces, gemétera, gemétera, pero en los demás casos tengo que mover el acento. No es difícil, basta simplemente hacer ese ejercicio. Y como esta primera persona del plural, tendremos la segunda persona del plural, que sí se encuentra, tampoco la encontramos en toda su extensión, en todas sus formas, pero la construcción básicamente va a depender también un poco del pronombre personal. Recordemos que en los pronombres personales decíamos huméis, entonces aquí teníamos humet, perdón, decíamos geméis y teníamos gemeter. Decíamos en el pronombre personal de segunda persona plural, huméis, entonces aquí tenemos humeter. Y humeter le vamos a agregar en las terminaciones, si es masculino, una os, si es femenino, una a, si es neutro, una ona. Aquí está toda la forma completa. Espero que no haya ningún error. Miren, yo creo que no tendría que ser una ulterior aclaración, porque es lo mismo, un tema que ustedes ven en color negro y unas terminaciones que ven en color verde. Y para la acentuación, los mismos elementos que resaltamos anteriormente. Creo que no haya ningún problema con esto. Huméteros, huméteron, humeteru, humetero, humétero, humeterus, humeteron, humeteroes, humetero, humeteroes. Recordemos acá que alfa es larga en la declinación pura, entonces humetera, humeteran, humeteras, humetera. Humetera, humeteras, humeteron, humeterais, humetera, humetera.
Aquí, en esta declinación, no sé si se acuerdan, nosotros cuando estudiamos la primera declinación decíamos que on, por una X cosa, por una terminación que era diferente, se llevaba el acento hacia el final. Pero aquí no sucede. Y no ha sucedido en otros de los pronombres que hemos visto anteriormente, que han funcionado como este. Y finalmente en el neutro, humeteron, humeteron, humeterum, humetero, humetera, humetera, humeterum, humeterois. Humetero y humetero. Bueno, ahora vamos a la forma final, la tercera persona del plural. Para formarla basta esta forma de acá. Y si ustedes se acuerdan del tercer pronombre personal, o la tercera persona de los pronombres personales, nosotros utilizábamos space, decíamos así, para decir obviamente ellos o ellas. Pero decíamos allá que esa era una forma que no se utilizaba mucho. En griego clásico se utiliza, pero que en griego koine no la encontramos. Entonces, para sustituir la tercera persona utilizamos el pronombre, uno de los pronombres demostrativos, nosotros utilizamos las formas autoi, autai, no sé si se acuerdan de eso, o autá. Pues bien, algo parecido va a suceder acá. Pero miremos simplemente la construcción morfológica. En la construcción morfológica, lo mismo. Al tema le agregamos las terminaciones que venimos estudiando. Os, a, on. Y en total, la construcción morfológica de esta tercera persona plural es esta. Es lo mismo que en el caso anterior, son las mismas terminaciones. Obviamente los significados varían porque ya utilizamos el sus suyo o el sus suyos, dependiendo obviamente de lo que la traducción o lo que el texto nos esté pidiendo a la hora de traducir. Y tenemos que identificar simplemente en esto de nuevo la cuestión de los acentos. De nuevo todo va a depender del nominativo singular que coloca su acento en posición proparoxítona. Ya sabemos la regla de la acentuación, que la vamos a aplicar durante toda la declinación. Entonces yo tengo acá unos féteros, unos féteron, unos feteru o un fetero para el masculino y todos los demás. O un fetera, feteran, feteras o fetera para el femenino, junto con sus plurales y duales. O en el neutro, unos feteron, unos feteron, unos feteru y unos fetero. Para el neutro, juntando también el plural y el dual. Bien, ¿qué hay que decir de esto? Que en el griego clásico o en el griego ático, donde propiamente estas formas sí se pueden encontrar, pero de una manera, pues, digamos, muy tasadita, muy controlada, realmente estas formas se utilizan como pronombres de tipo reflexivo. O sea, como persona plural posesiva se emplea, pero muy poco. Su empleo normalmente es para expresar el valor reflexivo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de sus clases de latín, pero eso pasaba en latín. Cada vez que nos encontramos el pronombre personal de tercera persona, sea en su realidad personal, sea en su realidad reflexiva, sea en su realidad posesiva, generalmente no servía. Por ejemplo, en tercera persona personal se utiliza es de una forma reflexiva. Que la tercera persona reflexiva no se utiliza así. Yo no sé si ustedes vieron o se acordarán de ese tema del latín, pero era la misma historia. Que la tercera persona siempre era un problema en la lengua latina. Entonces, cuando, por ejemplo, esperábamos que esa tercera persona fuera posesiva, resulta que se utilizaba de manera reflexiva. Entonces, para hacer el posesivo, se utilizaban, por ejemplo, un pronombre, el pronombre, uno de los pronombres demostrativos, el is, ea, id. Entonces decimos, bueno, ¿por qué estos nos complicaron las cosas y no utilizaron las cosas pues como las debían utilizar? Pues bien, nosotros lo que hemos hecho hoy en todo caso es construir toda la morfología del pronombre posesivo. La próxima vez que nos encontremos vamos a ver cómo se utiliza. Porque recuerden que he dicho que hay dos maneras de construir la realidad de la posesión, o con este pronombre posesivo o utilizando el pronombre personal en genitivo. Entonces vamos a utilizar o vamos a estudiar eso la próxima vez que nos encontremos. Bueno, muchas gracias.